Este video creo que va a ser un poquito más largo de lo normal porque hay temas que no se pueden analizar o comentar en 5 minutos. Así que, aparte de agradecer a los que se tomen el tiempo de escucharlo, también me disculpo de antemano por si queda más largo de lo esperado. Hoy voy a tratar de hablar de uno de esos temas que es bastante complejo, que es el mercado eléctrico y su modelo. Y para que no haya enredos, no es discutir si el proyecto de armonización eléctrica es bueno o malo. Esa es la discusión política de la semana. Yo quisiera enfocarme en el verdadero reto que tiene el país, que es el modelo eléctrico. Eh, Cuando en las noticias se habla de armonización del mercado eléctrico, armonización eléctrica, es un tema que queda ahí como a 100,000 pies. Y si vemos lo que se está discutiendo en el fondo, es lo que dije, el modelo. Y cuando uno discute el modelo eléctrico, lo que realmente está hablando es del trabajo de la gente, de llevar ingresos a las casas, de cuál es el camino eh, para hacerlo, de si Costa Rica tiene las condiciones para decirle a una empresa que paga buenos salarios, que viene a generar 500 o 1000 empleos, de decirle, véngase para acá, contrate a nuestra gente, ¿verdad? Porque las empresas internacionales no viven de las buenas intenciones de los políticos de un país, viven de realidades. Y si la energía aquí no alcanza, si se va mucho la luz o si es mucho más cara que en los países con los que competimos por inversión extranjera, sencillamente nos van a decir muchas gracias y se van a llevar esos empleos a otro lado. Y esos empleos que le cambiarían la vida a muchas familias en Costa Rica, simplemente los perdemos. ¿Cómo resolvemos el tema del modelo? ¿Qué ley aprobamos? Si es esta o es otra. Es una discusión válida y es sana. Y yo creo que qué dicha que la estamos teniendo, porque son los temas difíciles que por lo general queremos patear, ¿verdad? Pero en la discusión, por favor, entendamos qué es lo que realmente estamos discutiendo, pues no es un proyecto, es algo de más largo plazo. Y justamente porque eso es tan importante por el fondo, es increíble la forma en la que ya empezamos a discutirlo. Como en casi todos los temas importantes y en todas las discusiones que se dan de esos temas importantes, ya caímos en que sea binario. Entonces, eh, ¿usted defiende al ICE o quiere destruirlo? ¿Usted apoya el proyecto o está contra el desarrollo? ¿Usted rechaza el proyecto o no está defendiendo al país? Ya casi que estamos ahí otra vez, arrinconados en las mismas esquinas de siempre y discutiendo si decimos sí, si decimos no, y peor, que dependiendo de la respuesta, entonces estamos del lado de los buenos para algunos o de los malos para otros. Cuando alguien termine de ver este video, no espero que lo que diga sea qué bueno que este partido rechazó o apoyó el proyecto, o qué malo que este otro partido lo apoyó o rechazó. Esa, estoy claro, es la discusión eh, que, que probablemente le sirve a los políticos y a los partidos, pero no es la discusión que le sirve al país. Yo lo que quisiera es que acabemos eh, haciéndonos una pregunta que tal vez es más importante, y es, ¿qué Costa Rica queremos en 25 años y qué modelo de desarrollo eléctrico es lo que nos va a permitir llegar a ese ideal y sostenerlo? Si no podemos respondernos esa pregunta, si no lo tenemos claro, da igual cómo se vote hoy, mañana o pasado mañana cualquier proyecto sobre el tema, porque no vamos a hacer las cosas sin dirección estratégica. Entonces, hagamos un ejercicio, digamos que más o menos de ingeniería en reversa. Imaginémonos la Costa Rica que nos prometen todos los partidos políticos en campaña. Esa es una Costa Rica en que los jóvenes que se gradúan en tecnología, en ingeniería, en biotecnología,
en ciencias de datos o en carreras técnicas, van a encontrar aquí oportunidades increíbles, no van a tener que emigrar. Esa Costa Rica que nos pintan sería capaz de atraer la inversión de las empresas más sofisticadas, de las que pagan mejores salarios. Eh, eh, Vamos a lograr que esas empresas estén tan contentas que reinviertan, que crezcan y nos hagan subir en la cadena de valor. Vamos a llevar también esa inversión fuera de la GAM. Vamos a tener mejores salarios y esas empresas que pagan $4,000, $5,000 o más a esos profesionales van a escoger siempre venirse aquí a Costa Rica en vez de irse a México, a Colombia o a Vietnam. Eh, Suena bonito, ¿verdad? Y vean que no me lo inventé, es el país que nos prometen todos, y subrayo, todos los políticos en campaña. Ahora, ¿qué nos podría hacer falta eh, para que esa Costa Rica exista? Bueno, en educación nos estamos quedando atrás hace rato y tenemos ahí un desacople entre oferta y demanda. Estabilidad política la tenemos, ubicación geográfica ahí está, en costos somos un país carísimo, las cargas sociales son muy altas, en la infraestructura tenemos un rezago y hay un tema que casi nadie quiere discutir, se habla, pero no se discute, porque no es políticamente sexy. Y ese tema es electricidad. Y no es políticamente sexy porque al hablar de electricidad tenemos necesariamente que hablar del ICE y hablar del modelo de mercado eléctrico que tenemos. Las industrias que producen esos empleos que queremos atraer no son industrias livianas, son industrias intensivas en el uso de energía. Se chupan la electricidad como una esponja y por eso es lógico que se van a instalar donde la electricidad les salga mejor. Esta es la cadena lógica. eh, si queremos esos empleos, necesitamos cierto tipo de industrias. Si queremos cierto tipo de industrias, necesitamos cierto tipo de electricidad. Y si queremos electricidad con ciertas características, necesitamos sí o sí un modelo capaz de producirla en las cantidades, a los precios y con la confiabilidad que esas industrias necesitan. Prometer empleos de calidad suena muy bien, pero no aparecen por arte de magia, porque alguien lo prometa en campaña o porque está escrito en un programa de gobierno. El empleo de calidad llega cuando un país logra atraer y sostener actividades de mayor valor. Y esas necesitan condiciones como todas las que hemos dicho, ¿verdad? Podríamos agregarle conectividad, que no la he dicho, eh, pero en Costa Rica tenemos que manejar una realidad adicional y es que tomamos la decisión histórica de tener un sistema de seguridad social fuerte y eso es de lo mejor que tenemos. Hay que defenderlo, pero también hay que aceptar que nos hace un país caro porque tenemos cargas sociales altas. Y entonces, si no somos ni vamos a ser un país que compita ofreciendo mano de obra barata, la matemática es simple. Ya sabemos que somos caros en mano de obra y entonces estamos obligados a compensar eso siendo pero exageradamente competitivos en todo lo demás. Y cuando hablo de todo lo demás es educación, infraestructura, velocidad del Estado para resolver trámites y electricidad, que es justamente el tema de este análisis, porque la inversión extranjera compara costos, disponibilidad, tiempos, infraestructura, capacidad de crecimiento y después de comparar decide. Si no ofrecemos condiciones competitivas, esa inversión se va a otro lugar que sí se las ofrezca. Así de sencillo. A veces cuando oigo hablar de inversión extranjera, me llama la atención que lo hablamos como si el mundo tuviera una especie de deuda emocional con Costa Rica
y como si las empresas tienen una obligación de venir aquí por nuestra historia, por nuestra marca país o porque antes nos fue muy bien. Pero lo cierto es que el mundo no funciona así. En el mundo se compite por atraer inversión extranjera. Costa Rica ha tenido ventajas, claro que las ha tenido. Lo que debemos pensar es si esas ventajas nos alcanzan para el futuro. Mi opinión personal es que cada vez nos están alcanzando menos y que nos la venimos jugando ya hace años con lo caros que somos, con las cargas sociales altas, con trámites lentos, con infraestructura rezagada, con costos importantes escondidos y aún así, durante años hemos competido porque tenemos otras fortalezas. Las empresas siguen llegando y siguen llegando porque compensamos con gente preparada, con estabilidad, con reputación, pero todo eso tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? El mundo no se va a quedar esperando a que nos volvamos competitivos en lo que no somos competitivos. Y otros países también tienen o van a tener gente preparada, infraestructura, menores costos, estabilidad y encima de todo eso, electricidad barata. Entonces, ¿hasta cuándo nos la vamos a seguir jugando? ¿Hasta cuándo creemos que la inversión va a seguir aquí y no va a emigrar a países que sí le ofrezcan condiciones más competitivas? Y ojo, no solo es lo que podemos dejar de atraer, es además lo que podemos perder, porque las empresas que ya tenemos instaladas aquí toman decisiones año a año, decisiones de si se quedan, decisiones de dónde invierten los 50 millones de su próxima expansión y esas decisiones se toman no por lealtad, se toman por realidad y se van al país que les ofrezca las mejores condiciones. En las pasadas elecciones vimos, bueno, de todos los candidatos, mucho lenguaje en común. Empleo de calidad, innovación, industria 4.0, inteligencia artificial, ciencias de la vida, atracción de inversión, movilidad eléctrica. Eso es lo que de golpe me recuerdo. Cuando yo escuchaba esas promesas y creo, creo que hice una publicación sobre el tema en mi Facebook, me quedaba una pregunta ahí, digamos, circulando. ¿Cómo? Y claro que dentro de ese cómo, también con qué electricidad, porque si me prometen lo primero, generación de empleo de calidad, pero no me explican lo segundo, el cómo, al final de cuentas no me están prometiendo desarrollo, no me están prometiendo nada. Hablar de atraer empresas de las grandes ligas tecnológicas cuando hay criterios técnicos y expertos de que hoy no tenemos la capacidad eléctrica suficiente para atraerlas y para sostenerlas, es un engaño. Tenemos un problema estructural y no es pequeño para que le pongamos números y entendamos la magnitud del reto. Se estima que de aquí al 2038, es decir, en 12 años, la inversión que debe hacer el país en el sector eléctrico es de más o menos 5.000 millones de dólares. Y si vemos más allá, según las estimaciones que escuché, creo que de don Eli Feinsack, en los próximos 25 años Costa Rica tiene que invertir en generación y distribución eléctrica 3 veces más de lo que el ICE ha invertido en 75 años. Vean de lo que estamos hablando. Y hoy el ICE por sí solo no tiene ni el espacio ni la capacidad financiera para hacer esa inversión. Esa cantidad de recursos que es inmensa no aparece de la nada, no se genera por discursos políticos. Necesitamos pensar nuevos esquemas y adaptarnos, ¿verdad? Y sí, dentro de eso, aunque a algunos les cause alergia, tiene que contemplarse la participación del sector privado más activa.
Si no hay un plan para conseguir esa inversión en energía, no hay realmente un plan para generar empleo de calidad. Entonces, ahora, tocando un poquito el tema de la semana, si cualquier partido considera que no debe votar este proyecto de armonización eléctrica, esa es una decisión legítima, eso es parte de la democracia. Tienen derecho a decir, este texto no me sirve, no me convence, y esto aplica para el PLN, para el Frente Amplio y para el PAC. Con estos dos últimos, Frente Amplio y PAC, yo creo que podemos entender que su posición en contra era previsible. Su visión tradicionalmente es más estatal y es mucho más desconfiada de la participación privada en sectores estratégicos. Y eso, bueno, es algo que ha sido claro y se respeta, aunque no se comparta. Pero para todos esos tres partidos, para mí la pregunta sigue siendo la misma. Si la respuesta es no, no al proyecto, sino al cambio de modelo, ¿cómo vamos a financiar la expansión que el país necesita? ¿Cómo proponen garantizar generación suficiente? ¿Y cómo proponen mantener tarifas competitivas sin que el sistema colapse? Y ojo, también hay que decir que el mismo principio aplica también para quienes apoyen el proyecto, porque tampoco simplemente es decir sí en nombre de la modernización. Hay que explicar cómo la aprobación de este proyecto protegería al usuario, cómo se evitarían abusos y cómo se mantiene la planificación y el rol estratégico del Estado. Entonces, esa pregunta del cómo no es para un solo lado, es para todos. En el caso de Liberación Nacional, porque me han preguntado mucho, yo creo que no debe sorprender que un partido decida echar para atrás con un proyecto. Podemos no estar de acuerdo con la decisión, pero como ya dijimos, se vale cambiar de opinión o rechazar un texto. Lo que sí puede sorprender, y Liberación esto tiene que entenderlo también, es el cuándo y el cómo hace ese cambio. Yo estoy seguro que economistas tan preparados, estudiosos y serios como don Álvaro Ramos y don Álvaro Ramírez eh, tenían desde la campaña o mucho antes incluso una posición definida no solo sobre el proyecto de armonización, sino más importante, sobre el tema del modelo eléctrico en general. Me sorprendería, puedo estar obviamente equivocado, pero me sorprendería por esas mismas capacidades personales que ellos tienen, que ese plan sobre el tema general y más amplio no existiera. Es más, yo asumo que su posición fue expresada a los sectores interesados en la campaña y lo asumo porque este tema no es nuevo, no cayó del cielo la semana pasada, es un tema estratégico, lleva años en la agenda pública y a los políticos se les pregunta sobre esto. Y sí, también hay que decir que el texto del proyecto que se está discutiendo es en esencia el mismo que propuso, negoció y defendió la propia fracción de Liberación Nacional en el periodo anterior para darle viabilidad al proyecto. Entonces, que esperen hasta un día antes, ojo, un día antes de que se empiece a discutir este proyecto para hacer pública una posición, sí puede levantar preguntas. Y para mí podría tener dos explicaciones eso. La primera, que yo esté equivocado, radicalmente equivocado, y que ni Liberación Nacional ni su candidato tuvieran realmente una posición y que en el fondo tampoco tenían un plan. Y aclaremos que un plan no es salir en una conferencia de prensa a decir vamos a fortalecer el modelo solidario, vamos a defender una institución o vamos a bajar las tarifas. Eso es una declaración de buenas intenciones, de principios eh, generosos, pero no es un plan. En un plan se explica el cómo. Mi estimadísimo amigo don Álvaro Ramírez, jefe de fracción de Liberación, manifestó también que como rechazaron el proyecto de armonización, están presentando una propuesta alternativa para resolver la emergencia de eléctrica de aquí a 2 años. Esa propuesta yo creo que es valiosa, hay que reconocerla, merece toda la discusión porque es un tema importante, pero también hay que ser claros. Eso no es una propuesta alternativa sobre el modelo eléctrico del país. Se están como mezclando dos conversaciones.
atender la crisis de hoy o de mañana está muy bien, pero no es una respuesta real de cómo vamos a estructurar el modelo a futuro. No se atrae una industria de inteligencia artificial o una nueva planta de semiconductores diciéndoles, vengan a invertir $50 millones porque tenemos electricidad cara, pero asegurada por los próximos 24 meses. Evidentemente así no funciona el mundo y creo que don Álvaro Ramos y don Álvaro Ramírez lo saben. Pero si nos vamos, si ponemos las luces en el modelo, por lo menos de las declaraciones que han dado hasta el momento, con todo el respeto, todavía no se conoce ningún plan. Han hablado de algunos principios generales en los que se podría llegar a basar una eventual propuesta, pero no hay detalles. Y entonces me parece que sobre el tema de fondo, que es ese modelo sostenible del mercado eléctrico a 25 años plazo, todavía no tienen algo estructurado y claro. Y si esto es así, entonces, como muchos otros partidos también, fueron a pedir votos prometiendo empleos de calidad, atracción de inversiones, sin tener claro cómo iban a garantizar el suministro de la electricidad para sostener todo eso. La otra explicación posible, que tampoco tendría nada de malo, es que la posición del partido simplemente cambió, que, y que ya no es una posición programática, sino que pasa más por lo electoral. Y esto probablemente con un racional de que no quieren que se desgaste más su base con ataques mediante un discurso de que Liberación quiere destruir al ICE. Y por eso hoy prefieren tomar distancia de lo que negoció la anterior fracción durante 4 años. Si somos totalmente honestos, y esta fuera la explicación, que reitero, no tiene nada de malo, tal vez el error está en sorprenderse. En el fondo, Liberación Nacional históricamente es un partido de naturaleza estatista. No lo digo como algo que sea ni positivo ni negativo. Eso podría dar para otro análisis y otras opiniones. Simple y sencillamente ese es su ADN histórico. Entonces, el error no está en el partido necesariamente. Está en los que creen en el discurso de campaña de que Liberación Nacional es es más pro sector privado y pro inversión que estatista, pero que cuando llegan a la Asamblea Legislativa, su comportamiento a la hora de la verdad, salvo contadas excepciones, nos demuestra que tiran al lado estatista. Y por eso yo tampoco veo imposible que sea este cambio de posición por un cálculo electoral. Y yo entiendo que un partido haga cálculos electorales. Puedo no estar de acuerdo, pero es legítimo, así funciona la política también, puede gustarnos o no, pero así es. Lo que sí pediría, y para mí, si este fuera el caso, sería una exigencia mínima, es que no escondamos cálculos electorales detrás de narrativas de principios. Ojalá podamos entender las cosas como son. Antes de cerrar ya, sé que alguien me va a decir, usted lo que quiere es destruir a ICE. Pues la respuesta es no. Eso no es lo que quiero y estoy seguro que no es lo que casi nadie quiere en este debate, aunque algunos se empeñen en presentarlo así y dividirnos. La pelea no es defender a Lice o destruir a Lice. Ese es el tribalismo otra vez. Defender una institución no es dejarla congelada en el tiempo. Y es entender que las instituciones responden a contextos históricos y temporales con todo lo que eso implica y por eso mismo los modelos y las instituciones se tienen que adaptar a nuevos contextos para responder a la gente y a las necesidades de hoy. No es la gente la que tiene que adaptarse a las instituciones. El verdadero reto no es esa división de defender o destruir, es cómo construimos un sistema eléctrico nacional donde el ICE siga teniendo un rol estratégico,
donde podamos atraer la inversión que el país necesita, donde mantengamos energía limpia y donde las tarifas nos saquen del juego de atracción de inversión y no afecten también a los que necesitan tarifa baja. No significa que el ICE desaparezca, no significa renunciar al rol estratégico del Estado, simple y sencillamente significa discutir y actualizar el modelo, ampliando las capacidades del país y preparándolo para la nueva economía que ya tenemos encima. Y esa es la conversación que deberíamos tener con madurez política. La otra de los buenos contra los malos es en la que a veces nos meten los políticos para mantenernos peleando, pero que no nos lleva a nada. Voy cerrando. Creo que el tema es importante, me alegro que esté discutiéndose y si la respuesta a este problema para algunos no es este proyecto de armonización, está bien, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan? Porque sí, lo que no podemos hacer, por los motivos que sean, es seguir pateando la bola con un tema que ya tenemos que resolver. Cuando aquí hablamos de competitividad, esa palabra a veces me cuesta, o de empleos, no es una hoja de Excel ahí con números. Estamos hablando de gente, de personas que si hacemos ciertas cosas podemos mejorarle sus oportunidades para salir adelante. Así que a mí sí me frustra ver que en este país nos tomemos tanto tiempo para discutir las cosas, tanto tiempo para resolverlas, eh, que siempre pateemos la bola y que eh, no generemos las oportunidades que ocupa la gente. Porque si quieren rechazar el proyecto, rechácenlo, pero empecemos a negociar un plan de verdad sobre la mesa que toque y resuelva el tema de fondo y que le dé soluciones a la gente. Gracias a los que se tomaron el tiempo de escuchar esto hasta el final y nos vemos en la próxima.